Venga, pues hoy lo que vamos a ver es el concepto de raíz de un polinomio. Estamos dentro del bloque de álgebra y los teoremas del resto y del factor, que veremos que serán muy útiles luego para factorizar polinomios. Entonces, vamos a ver. Lo primero, ¿qué es una raíz de un polinomio? Bueno, pues lo primero que tenemos que tener claro es que la raíz de un polinomio es un número, ¿vale? Un número real. Entonces, cuando dado un polinomio p de x, lo llamamos con un nombre genérico p de x, ¿cuándo podemos decir que un cierto número real al que voy a llamar a es raíz de ese polinomio? Bueno, pues a como número real es raíz de ese polinomio, y recordamos que esa doble flechita significa sí y solo sí, el valor numérico del polinomio en a es igual a 0. Es decir, si cuando yo sustituya la x del polinomio por esa a, por ese número, y calculo el valor numérico del polinomio, me da un 0. Si no, no lo es. Ejemplo práctico. Vamos a suponer este polinomio. X, p de x que sea x cubo más x cuadrado menos 2x menos 8. Vale. Y yo te pregunto, ¿es 1 raíz del polinomio? ¿Cómo lo compruebo? Bueno, pues será raíz si cuando yo calcule el valor numérico del polinomio en 1 me da un 0. Pues vamos a ver cuánto me da. Sustituyo, fijaos en el polinomio, si sustituyo la x por 1 y me da 1 al cubo más 1 al cuadrado menos 2 por 1 y menos 8. Esto es 1 más 1 menos 2 y menos 8, que estos son menos 8, que es distinto de 0, pues no. No es una raíz del polinomio, porque el valor numérico del polinomio en ese número 1 no me ha dado 0, me ha dado menos 8. Vale, pero ¿y si te pregunto ahora? ¿Es 2 raíz de ese polinomio? Bueno, pues hago lo mismo. Para comprobarlo voy a calcular el valor numérico del polinomio cuando la x vale 2. Es decir, voy a sustituir mi x por el número 2 y me quedará 2 al cubo más 2 al cuadrado menos 2 por 2 y menos 8. Y esto me da 8 más 4 menos 4 menos 8 y esto ahora sí me da 0. Por lo tanto, sí, x igual a 2 es raíz del polinomio. La contestación sería x igual a 2 es raíz de este polinomio que me han dado porque el valor numérico, y eso es lo que significa esa expresión p de 2, es decir, el valor numérico, el número que me da cuando yo sustituyo la x por un 2, me da 0. Así que sí, x igual a 2 es raíz del polinomio. Vale, pues una vez que conocemos el concepto de raíz, vamos a estudiar el teorema del resto. Fijaos, el resto es lo que todos conocemos como el resto de una división. Ejemplo tonto, si 7 entre 3 me da 2 y me sobra 1, porque 2 por 3 son 6, hasta 7 1 es el resto de esa división. A eso me estoy refiriendo. Vale, pues imaginaos que yo te digo, ¿cuál va a ser el resto de la siguiente división? X cubo más x cuadrado menos 2x menos 8, estoy utilizando el mismo polinomio que antes, si yo lo divido entre x menos 1, ¿cuál va a ser el resto? Bueno, pues una opción que yo tengo es hacerlo fini.
¿verdad? ¿Por qué? Porque yo con Ruffini puedo hacer la división de un polinomio entre otro del tipo x menos a y cuando haga la división voy a ver cuánto me da el resto. Así que tengo 1, 1, menos 2 y menos 8. Coloco mi a que vale 1 y me queda 1, 1 por 1, 1 más 1, 2. 2 por 1, 2 menos 2, 0. Y 1 por 0 son 0, sumado a menos 8, menos 8. Así que el resto de esa división es menos 8. Vale. Pero Ruffini yo lo he hecho, ¿por qué? Porque no conocía el teorema del resto. Pero ¿qué es lo que me dice el teorema del resto? Y me voy a la segunda opción que tengo de resolver este enunciado, usando el teorema del resto. ¿Qué me dice? Que el resto de esa división me dice que el resto de la división de un polinomio cualquiera dividido entre x menos a me va a coincidir es el valor numérico del polinomio cuando yo sustituyo la x por a. Es decir, que el resto, este menos 8 que yo he obtenido como resto, me va a coincidir con el valor del polinomio en 1. ¿Y por qué en 1? Porque yo estoy haciendo una división de un polinomio entre x menos 1. O sea que la a vale 1. Recordad que esto es como Ruffini, coger desde aquí y cambiarlo de signo. Vale, pues cuando yo haga el valor numérico del polinomio en 1, me va a quedar 1 al cubo más 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 8, y esto es 1 más 1 menos 2 y menos 8, y esto da menos 8. Si es que no me puede dar otra cosa, me tiene que dar menos 8, porque yo ya sabía que el resto era menos 8, que lo he hecho con Ruffini antes de aplicar el teorema. Es decir, que si yo conozco, que si yo quiero saber cuánto me da el resto de esa división, de una división entre un polinomio del tipo x menos a, opción 1 hago Ruffini y calculo cuánto vale el resto. Pero tengo una opción más sencilla, que es utilizando el teorema del resto, porque para eso me está diciendo este teorema que justo el resto de esta división da lo mismo que hacer el polinomio sustituyendo por la x igual a. Aplicación práctica. Por ejemplo, imaginaos que yo te digo, si te doy este polinomio, que es el mismo que hemos utilizado antes, ¿cuál es el resto que me daría si yo lo divido entre x más 2? Bueno, pues me basta con hacer el valor numérico en menos 2, porque esto es x menos a, por tanto la a vale menos 2. Vale, pues yo digo menos 2 al cubo, más menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2 y menos 8. Y mucho cuidado con los signos. Y esto me da menos 8 más 4 y menos 8. Anda, me vuelve a dar menos 8. Pero esto es una coincidencia, ¿vale? Vamos a comprobarlo. Vamos a ver si efectivamente el resto de la división me da menos 8. Y lo compruebo haciendo Ruffini, hago la división, a ver cuánto de verdad me da el resto. 1, menos 2, menos 1, 2, 0, 0 y menos 8. Pues sí, efectivamente el resto me da menos 8. Vale, caso particular. El caso particular es a lo que vamos a llamar el teorema del factor. Vale, si tú tienes un polinomio, vamos a seguir usando el mismo. X cubo
más x cuadrado menos 2x menos 8. Vale, yo tengo un polinomio y te digo que cuando divida ese polinomio entre x menos a, resulta que el resto me da 0. ¿Vale? Vamos a considerar el caso particular en el que el resto me diera 0. Por ejemplo, si tú divides ese polinomio entre x menos 2, el resto me va a dar 0 y lo vamos a comprobar con Ruffini. 2 por 1, 2, 3 son 6, 4, 8 y menos 8, 0. Vale, el resto me ha dado 0. Como el resto me ha dado 0, por el teorema del resto, yo sé que el valor numérico del polinomio en 2 es 0, porque justamente esto, el valor numérico del polinomio en 2, es el resto de la división, que me ha dado 0, porque lo he hecho aquí y lo he comprobado. O sea, me ha dado 0. Pero ¿qué pasa cuando el valor numérico de un polinomio en un número real me da 0? Esto significa que x igual a 2 es una raíz del polinomio. Y que por tanto, la división, otra forma de decir lo mismo es que la división de ese polinomio entre x menos 2 es exacta. Acordaos que la división es exacta por cuando el resto me da 0. Vale, pues fijaos, imagínate que yo te digo que dividas 6 entre 3, que es una división que también es exacta. ¿Tú cómo comprobarías esto? Pues me darías que precisamente es que 3 por 2 es 6, ¿verdad? O bueno, que si queréis ponerlo al revés. La comprobación de la división era que 6 es 3 por 2, ¿verdad? Porque la división es exacta. Bueno, pues fijaos, si yo estoy diciendo que la división entre x menos 2 me va a dar aquí un polinomio cociente, el que sea, pero luego aquí me va a dar 0 porque esta división es exacta. Por lo tanto, yo puedo decir que este polinomio será x menos 2 por otro polinomio, el cociente, ¿verdad? Es la prueba de la división. Es decir, que x menos 2 es un factor en la factorización de p de x. Es un factor en el polinomio p de x. Así que, ¿qué es lo que hemos visto? Pues que con el teorema del resto, y recopilo un poquito atrás, el teorema del resto está diciendo que el resto de la división de un polinomio entre x menos a me coincide con el valor del polinomio. ¿Vale? Ahora, caso particular. Si la división es exacta, quiere decir que el resto me da 0. Quiere decir por el teorema anterior que el valor numérico del polinomio en ese número es 0 y por lo tanto a es una raíz del polinomio. Y cuando yo factorice ese polinomio, utilizaré un factor del tipo x menos a. Por eso, y antes normalmente ya lo hacíais sin saber por qué, cuando tú factorizabas polinomios, buscabas un número que al ponerlo aquí para que el resto me diera 0, ¿verdad? Y entonces utilizabas, por ejemplo, aquí un factor del tipo x menos 2, porque el resto te había dado 0 y es precisamente por este teorema del factor. Aplicación práctica. Imagínate que yo te digo, considera un polinomio como el que sigue. No te lo doy completamente definido, te lo doy dependiendo, bueno, de una k, que será un número, que no sé ahora mismo cuánto vale, ¿vale? Y que una vez que yo tenga k, pues x menos 3 será el coeficiente del x cuadrado, y una vez que yo tenga k, x menos 5 será el coeficiente del término en x. Vale, y te digo, calcula k
calcula ese número k y ya te lo pueden preguntar de muchas maneras. Por ejemplo, para que x igual a 3 sea raíz del polinomio. O también te lo pueden preguntar, que es lo mismo, para que ese polinomio, cuando lo dividas entre x menos 3, sea una división exacta. ¿Vale? O te lo pueden preguntar también. O para que son todas las mismas formas de preguntarte, o sea, distintas formas de preguntarte lo mismo. Para que ese polinomio sea divisible entre x menos 3. Todo eso es preguntarte lo mismo. Bueno, pues ¿qué es lo que hago? Aplicar el teorema del resto, en este caso el del factor, porque me están diciendo que es para que sea la división exacta. Bueno, pues yo sé que el valor numérico de ese polinomio, cuando yo sustituya la k por un 3, me tiene que dar 0. Que eso es lo que significa que 3 sea raíz del polinomio. O visto de otra forma, me tiene que dar 0 porque ese 0 será el resto de la división entre x menos 3 y por tanto esta división será exacta. O lo que es lo mismo, ese polinomio será divisible entre x menos 3. Bueno, pues lo aplico y digo 3 al cubo menos, y ahora tengo x menos 3 por 3 al cuadrado. Y luego tengo k menos 5 y por 3. Y luego tengo menos 3 y esto me tiene que dar 0. 3 al cubo son 27 menos 9, porque 3 al cuadrado son 9, que multiplica a k menos 3, más 3 que multiplica a k menos 5 y menos 3. Esto me tiene que dar 0. Voy a ir desarrollando. 27 menos 9k más 9 por 3, que son 27, más 3k menos 15 menos 3 y esto me tiene que dar 0. Vale. Bueno, pues sigo. Menos 9k más 3k son 6k. Y ahora 27 más 27 menos 15 y menos 3, eso me da, esto es, perdón, es un menos, ¿vale? Menos 6k. Eso me da 36. Me tiene que dar 0. Vale, pues entonces ya simplemente despejo la k, menos 6k igual a 3 menos 36 y k es igual a menos 36 partido por menos 6, que es 6. La k vale 6. Bueno, pues Vale, pues si k vale 6, ¿cómo me ha quedado al final a mí el polinomio? Pues fijaos, el polinomio era x cubo menos k menos 3 por x cuadrado más k menos 5 por x y menos 3. Por lo tanto me queda, sustituyo simplemente la k por 6 y me queda x cubo menos 6 menos 3 por x al cuadrado más 6 menos 5 por x y menos 3. Y me queda x cubo menos 3x cuadrado más x y menos 3. Y ya he resuelto el polinomio que me pedían. ¿Qué comprobación puedo hacer? Fijaos que a mí el enunciado lo que me pedía era que x igual a 3 fuera una raíz del polinomio. Bueno, pues vamos a comprobar si es una raíz. Por la definición me dicen que para que sea raíz el valor numérico cuando sustituya la x por ese número real, en nuestro caso un 3, me tiene que dar 0. Pues vamos a ver si me da 0. Como p de x es x cubo menos 3x cuadrado más x menos 3, el valor numérico que toma ese polinomio en x igual a 3 será 3 al cubo menos 3 por 3 al cuadrado más 3 y menos 3, que esto es x al cubo es 27, menos 3 por 9, que es 27, más 3 menos 3 y me da 0. Así que he calculado k, que k es 6 y me da un polinomio donde efectivamente x igual a 3 es una raíz del polinomio.
Y fijaos que yo decía, esto me lo pueden preguntar de varias formas. Otra de las formas en la que me lo pueden preguntar es que P de X sea divisible entre X menos 3, o lo que es lo mismo, que la división sea exacta. Pues vamos a ver si es exacta. Si hago Ruffini, poniendo los coeficientes y dividiendo entre el 3, bajo el 1, 3, 0, 3 por 0, 0, 1 y 3, 0. ¿Veis? El resto me da 0. La división es exacta. P de X es divisible entre X menos 3.